Edmundo Valadez, para quien lo quiera releer, uno de nuestros cuentistas más afamados. Edmundo Valadez, La muerte tiene permiso. ¿Saben? Bueno, ahora vamos con nuestro tema. Eso simplemente fue nuestro aperitivo, fue para que abriéramos boca en este taller de lectura. Voy a comenzar haciéndoles una rapidísima referencia de que las lenguas, los lenguajes o los idiomas en la humanidad han sido elementos naturales de comunicación. Todos los seres humanos, todos los pueblos han ido desarrollando su propia manera de comunicarse. Desde los pueblos más primitivos, que ya pudieron tener ya una lengua organizada, vocablos que tenían un significado y un significante, las lenguas no han dejado de evolucionar hasta este día en que hablamos. Naturalmente, los lenguajes han sido muchos a lo largo del tiempo. Hace una semana, cuando hablábamos acerca de la Biblia, nos referíamos al mito de la Torre de Babel, en donde Dios habría confundido las lenguas de los hombres, temeroso de que llegaran a tener tanto poder como Él. Y entonces bajó y confundió las lenguas de unos y otros, y ya no pudieron entenderse. De esta manera, el lenguaje en los diferentes pueblos han ido mudando. A nosotros particularmente nos interesa hacer el apunte de que en español nosotros descendemos de la rama latina, es decir, nosotros prácticamente hablamos un latín modificado. El latín era la lengua oficial de Roma. Durante mucho tiempo en Roma se habló un latín que igualmente tiene orígenes diversos, pero que en general hacia el siglo III, hacia el siglo II antes de Cristo, ya era una lengua perfectamente distinguible de cualquier otra que hubiera. Como en todas las lenguas, existe una manera de hablarla en vulgar y una manera culta. Exactamente lo mismo que sucede el día de hoy con nuestro español, con nuestra manera de hablar. Existe desde luego aquella persona que, comprendiendo el valor de cada vocablo, puede utilizarlo de manera óptima, y aquellos que están constantemente utilizando vocablos que no necesariamente tienen que ver con la academia o con lo culto, y entonces hablan sin que esto suene desde luego a ningún desprecio ni tampoco a discriminación, un español vulgar. Lo mismo sucedía entonces con Roma. Como ustedes recuerdan, Roma emprendió una enorme campaña para conquistar inmensos territorios en Europa, en el Asia Menor y en el norte de África. Cuando revivan ustedes sus apuntes, se van a dar cuenta de que Roma prácticamente era dueña del mundo conocido, entonces del mundo conocido. Y como naturalmente llevaban su influencia militar, sus leyes, pues también, desde luego, llevaban su idioma, que se fue mezclando con el idioma de los pueblos a los que fueron conquistando. Los soldados no hablaban un latín culto, los soldados hablaban un latín vulgar, pero lo fueron combinando a lo largo de los siglos con las lenguas originarias de los diferentes lugares en donde residían, y de esta manera fue generándose una familia de lenguas diferentes, una familia de lenguas que tienen una raíz latina, y como procedía de Roma, nosotros conocemos a esta familia como lenguas romances. Las principales lenguas romances que se conocen son desde luego el rumano, que se habla en la región de Escandinavia, y sobre todo las lenguas que tienen que ver con la Europa meridional, es decir, el portugués, el español, el francés, el italiano. Son lenguas que están unidas por esa reminiscencia, por esa omnipresencia del latín. Hay otro tronco de lenguas, las lenguas germánicas o las lenguas anglosajonas, por ejemplo el inglés, el alemán, que igualmente tienen una enorme carga de latín, pero nosotros la tenemos todavía en mayor presencia. Reitero, nosotros lo que hablamos en estricto sentido
un latín deformado a lo largo de los siglos. La Iglesia Católica, sobre todo la Alta Curia, ha mantenido a lo largo de todos los prácticamente 20 siglos de historia que lleva el latín como su lengua oficial, y durante mucho tiempo los ritos religiosos, particularmente el rito de la misa, se dijo en latín, incluso para personas que no comprendían el latín. Si ustedes hablan con sus abuelos, seguramente les contarán que hasta antes de 1960 aproximadamente, todavía la misa se decía en latín, y el sacerdote no estaba como hoy de frente a la comunidad, de frente al pueblo, sino que estaba de frente al altar, es decir, dando la espalda al pueblo. Y había uno o dos momentos en los que se volvía y se dirigía por un breve instante a la misma comunidad. Bueno, al hacer esto, la Iglesia Católica conservó de alguna forma, de manera integral, la lengua latina como su base de comunicación. Nosotros, que somos hispanoparlantes, es decir, hablamos español, pertenecemos a una comunidad muy grande en el mundo. Somos, si no me recuerdo mal, la segunda lengua con más hablantes en el mundo. Tenemos aproximadamente unos 1.000 millones de hablantes en todo el orbe, cuya gran mayoría viven en América Latina. Ya saben ustedes, desde México hasta la Patagonia, también considerando a la región que se llama del Caribe, por supuesto, muchísimos millones que viven en los Estados Unidos, y que incluso en las constituciones de algunas entidades de los Estados Unidos se reconoce al español también como una lengua oficial. España, por supuesto, aunque son mucho menos hablantes que nosotros, pues es, por supuesto, la cuna de esta lengua. Las Islas Filipinas son también una región del mundo en donde se habla español. Entonces tenemos una lengua que tiene muchísimos parlantes, muchos hablantes en el mundo. Ahora, igual que ha sucedido con cualquier otra lengua en el mundo, quizá a excepción del latín, cuyo cuidado ha permitido que más o menos las formas se mantengan iguales desde el latín clásico hasta nuestros días. En el caso del resto de las lenguas, casi todas han evolucionado. No es lo mismo el francés, que comenzaba a hablarse en el siglo XV, en el siglo XVI, al francés que se habla hoy. Lo mismo se puede aplicar para el portugués, para el rumano, en general para todos los otros idiomas, sean romances o no. La lengua es una cuestión dinámica, está en constante movimiento, en constante adaptación. Hoy mismo ustedes son testigos de cómo palabras que hace unos cuantos años no se conocían, hoy son parte indispensable de nuestra comunicación. Hoy todo el mundo sabe lo que es un mouse, más allá de lo que significa la traducción literal del inglés. O todo el mundo sabe lo que es Facebook, o casi todo el mundo sabe lo que es Facebook, y se ha integrado como un neologismo, o sea, una palabra nueva, una palabra que no existía, pero que en la realidad ha requerido de que se haga. Hay cosas que uno no puede admitir desde el punto de vista clásico, desde el punto de vista riguroso, como whatsappear, o como chatear, o como googlear o algo así, pero que la realidad impone. Entonces, a quererlo o no, se van integrando este tipo de nuevas palabras a nuestro lenguaje, o maneras de expresar las cosas, en donde, por ejemplo, el lenguaje, lo decíamos en alguna otra ocasión, se está haciendo mucho más onomatopéyico, es decir, ya no me interesa si se escribe o no se escribe así, lo que me interesa es que suene como, que dé la idea de. En este mundo en donde parece que todo el mundo tiene prisa, en donde las personas siempre andan a tontas y a locas rápidamente en todos
pareciera que lo que urge es dar a entender la esencia de la comunicación, y entonces una carita dice más que una palabra, y entonces un gesto, una expresión gráfica o multimedia de la computadora o del celular nos sirve para comunicar mejor a nuestro destinatario lo que estamos diciendo o lo que estamos sintiendo. De manera que entonces el idioma está, a quererlo o no, en constante presión para ir adoptando diferentes palabras. No es que sean buenas, no es que sean malas. Ojalá que pudiéramos nosotros, que aspiramos a hablar bien en español, respetarlo de manera que nuestra comunicación fuera exactamente lo esencial y lo fluida que se necesita, pero tampoco podemos caer en la negación absurda de que el español no puede o no debe adaptar determinadas palabras. Eso, aunque no lo queramos nosotros, aunque no lo quieran los miembros de la Real Academia Española, por supuesto que el pueblo las adecua, las adapta, las hace significar, pero nosotros aspiramos a conocer y a valorar el español, que con cierto grado de cultura puede aportarnos una herramienta de mucho mayor precisión a la hora de comunicarnos. Entonces, hasta aquí, nuestra primera pausa es para decirles en síntesis que las lenguas tienen una constante movilidad, que tienden a ir adoptando una serie de nuevas palabras conforme las circunstancias se los presentan, y el español es, junto con otros idiomas, parte de una familia a la que nosotros de manera general llamamos lenguas romances, porque proceden de Roma, porque proceden del latín. ¿Sí? Bueno, ¿hasta aquí alguna duda? ¿No? Muy bien. El español es un idioma que comenzó a formarse desde hace mucho tiempo. La región que hoy conforma la península ibérica, o lo que hoy llamamos España, tiene presencia ya permanente desde la época romana, es decir, desde 3-4 siglos antes de Cristo. Fue ocupada por godos, por visigodos y por otras tribus o por otros pueblos muy antiguos que se fueron estableciendo en esa zona. Como ya les dije, cuando estuvo España bajo el dominio de los romanos, se comenzó a mezclar el latín con estos idiomas, y después de algún tiempo dieron origen a varios dialectos locales. No se formó el español por decreto, se fue conformando poco a poco dependiendo de las condiciones que había en la zona. Los romanos le decían a esa región Hispania, que significa la región de los conejos o la tierra de los conejos. Supongo que vieron muchos animalitos de esos en la zona y así decidieron llamarle. Después se transformó y ya estuvo llamada España. Ya encontramos esa locución de manera mucho más frecuente después del siglo XVI. España, hacia el siglo VIII, es decir, más bien el siglo VII, el siglo VIII, 700, 800 después de Cristo, fue invadida por los moros. Recordarán ustedes que allá por el siglo VI hubo en la región del Medio Oriente un hombre que se llamó Mahoma, al que, según la historia, se le apareció en persona el arcángel Gabriel, y entonces le dijo que escribiera que le iba a dictar un libro en donde Alá, Dios, le revelaba determinadas circunstancias de la vida. Mahoma entraba en una especie de éxtasis, y después de eso, mientras eso sucedía, algunos de sus ayudantes escribían rápidamente lo que él estaba viendo en su sueño, en su éxtasis. Y así nació el Corán, que es el libro sagrado de los musulmanes.
Los musulmanes son hermanos de los judíos y son primos hermanos de los católicos porque descienden de la misma raíz. Supone los musulmanes que al tener Abraham a su hijo Isaac con su esposa Sara, después tuvo otra mujer, tuvo una esclava, de quien tuvo otro hijo, y ese hijo se fue y fue el que fundó, digamos, el ala musulmana, el ala islámica, que, como les tengo dicho, allá por el siglo VI ya tomó forma con las revelaciones de Mahoma. Ahora, esta nueva religión, este islamismo desde el principio, para poder sobrevivir, se hizo muy agreste, se hizo muy beligerante, se hizo profundamente belicoso, buscaban conquistar tierras, etc. Y además eran muy buenos para esa cuestión de la guerra, de manera que los islámicos de inmediato se lanzan a la Guerra Santa y conquistan a lo largo de 2, 3, 4 siglos muchas tierras que le van quitando al catolicismo. Entre ellas, el lugar donde más prosperidad tienen después del norte de África es justamente en lo que hoy llamamos nosotros España. España estuvo tomada, estuvo ocupada durante unos 800 años, durante unos 8 siglos, estuvo tomada, ocupada por los musulmanes. En España convivieron en un mismo tiempo, a lo largo de todo este tiempo, convivieron los católicos, los musulmanes y los judíos, más o menos con buena armonía, de manera que, desde luego, muchas de nuestras palabras, de las palabras que se integraron al español, proceden esencialmente del árabe, que es justamente el idioma que hablaban los islámicos o los musulmanes. Muchos de nuestros dichos tienen que ver con estas cosas. ¿Alguien ha escuchado decir llaves moros con tranchete? ¿Han escuchado esa expresión? ¿Quién la ha escuchado? ¿Qué significa? Ahora, esto es un secreto. Si les compramos el secreto, Llaves moros con tranchete. Y uno se va así, derecho, no sabes por qué moros. Porque era justamente a los enemigos que tenían los católicos en España. Y estoy seguro que han escuchado ustedes, incluso hasta se han echado aguas con la frase de no hay moros en la costa, ¿no? Que significa eso mismo, no tenemos enemigos a la vista, ¿sí? Y muchas otras expresiones. Hablábamos en alguna ocasión en una clase de que, por ejemplo, la palabra ojalá no significa otra cosa sino quiera Dios, ojalá, quiera Dios que esto pase, o lo que dicen los taurinos en las corridas de toros, su expresión de ole es una deformación de Alá, de Dios, es una admiración. En fin, los moriscos o los moros o los musulmanes o los islámicos tuvieron entonces una larga ocupación en España, y es aquí donde se inscribe nuestra historia. Por supuesto que a veces convivían más o menos bien, pero a veces había luchas entre los musulmanes y los católicos primordialmente. A los judíos no, los judíos procuraban no meterse en guerras, primordialmente porque no tenían elementos, no eran muchos, y además porque ellos tienen una desafortunada historia en donde pues, prácticamente de todos lados los corrían. Pero tienen la virtud de que desde el principio se hicieron financieros, es decir, se hicieron gente de mucho dinero que hacían negocios, principalmente comercio, inversiones, préstamos, etc. Y entonces España, cuando finalmente echa a los judíos en el siglo XVI, se atiende a muchos problemas porque pues, los judíos se llevaron también su dinero.
Entonces, pero eso sucedió mucho tiempo después.